cuidado con los líos que limpias. Cuando tenía 20 años, acepté un trabajo que me permitiera ganar un poco de dinero extra a la vez que me dedicaba a completar mis estudios en el colegio comunitario local. Había conseguido trabajo en una de esas empresas de limpieza residenciales, ya saben, de esas que están dispuestas a limpiarlo todo. No les voy a decir el nombre real de la compañía, quiero proteger la privacidad de los involucrados, así que para esta historia la llamaré Climbro. Por lo general, las personas que suelen trabajar para compañías como esta pertenecen a dos estereotipos muy marcados. 1. Punks de 20 años que se la habían pasado drogados durante toda la preparatoria, mi caso, y 2. Fracasados de 40 años sin ninguna aspiración en la vida, a quienes no les importaba lo sucio que fuera, estarían dispuestos a hacerlo todo el día, siempre y cuando su sueldo les permitiera darse el lujo de llegar a casa y tomarse una cerveza fría todas las noches. También había otro tipo de personas en la profesión, pero tendían a trabajar para empresas que se preocuparan más por la ética laboral de sus empleados, su honradez y confiabilidad, y menos por la situación migratoria de quienes contratan. A diferencia de la competencia, Climbro contrataba exclusivamente a desertores escolares y a personas rendidas con la vida porque sabían que trabajaríamos a cambio de unos cuantos centavos. Además, este tipo de compañías parecían tener la habilidad de atraer el escrutinio del gobierno. En fin, para ambos estereotipos de personas, nos parecía el trabajo adecuado. Podíamos limpiar el desorden de otras personas a la vez que huíamos del nuestro. Todas las personas que habían sido contratadas provenían de empleos terribles, y la mayoría de las personas que se iban no era para mejorar. Cada siniestro del que nos encargábamos era originado por diferentes y muy variadas causas. Los desastres que limpiábamos con más frecuencia eran los provocados por los incendios iniciados en las cocinas. Alguna ama de casa que no había podido dormir ponía la cena en la estufa y luego se quedaba dormida en el sofá. La alarma de humo sonaría y les daría un buen susto a los niños, pero todos saldrían a salvo. El departamento de bomberos lo apagaría todo con agua, dejando atrás un desorden colosal de techos ennegrecidos por el humo, paneles de yeso empapados de agua, vasos rotos y en general, toda la cocina destruida. Una vez que la aseguradora había realizado su inventario, el propietario se comunicaría con Climbro. Yo me vestiría inmediatamente con el traje de la compañía y me dirigía inmediatamente a la dirección con la camioneta que Climbro me había dado. Pasaría todo el día limpiando el hollín de las ventanas, levantando baldosas agrietadas y aspirando cenizas con la aspiradora más poderosa del mundo. Al día siguiente, los carpinteros harían su parte y todo quedaría como nuevo. Con el pago del seguro, la mitad de estas casas terminaban con cocinas mucho más bonitas que las anteriores, y por lo general recibía una buena propina por mis servicios. Algunos limpiadores se negaban a trabajar en algo peor que una habitación incendiada o inundada, pero cuando era joven me gustaba pensar que podría soportar cualquier cosa, así que terminé tomando muchos de los peores encargos posibles. Por ejemplo, cada 2 semanas, Climbro era contratado para trabajar en la escena de un suicidio. Ahora, contrario a lo que puedes creer, no es tan malo como piensas. Para cuando llegaba con la camioneta, el forense había recogido el cuerpo, los policías habían hecho sus preguntas y el equipo forense había reunido todas las pruebas que podrían encontrar. En ese punto, el arrendador solía quedarse con poco más que algunos malos recuerdos y unas manchas, y mi trabajo era limpiar esas manchas. Los suicidas más discretos apenas dejaban un pequeño lío, eligiendo la bañera como lugar de descanso final antes de cortarse las venas o tragarse un puñado de pastillas. A veces quedaba un anillo oscuro en el interior de la bañera, mismo que indicaba que tanto se había llenado con agua la bañera, pero por lo general no quedaba ninguna señal de lo que había sucedido allí. Aún así, era habitual que el propietario me hiciera sacar la bañera por completo, dejando un espacio que después ocuparía con algo nuevo. Supongo que no les gustaba la idea de tomar una ducha o ir al baño en el mismo lugar donde un ser querido o un inquilino había terminado con su vida y había permanecido en descomposición durante horas, días o incluso semanas antes de ser descubierto.
Me contrataron porque en mi área la mayoría de los limpiadores regulares no están dispuestos a tocar una tina en la que alguna vez hubiera reposado un cadáver, y debido a las regulaciones relacionadas con el manejo de riesgos biológicos, había compañías sin trabajadores capacitados para un encargo de este tipo. Sin embargo, como limpiador de Climbro tenía toda la capacitación y el equipo de seguridad necesarios para manejar este tipo de desastres. Sin embargo, no todas las muertes son provocadas por suicidios, también están las personas que murieron mientras dormían. La mayoría eran personas de la tercera edad que se iban de forma natural, sus cuerpos continuaron con sus procesos naturales, y después de un tiempo dejaban una gran marca en las sábanas y el colchón debido a los diversos líquidos que tienden a emanar del cuerpo al morir. Y, también hay personas que se suicidan con métodos un poco menos discretos. La sangre y el vómito fueron adiciones bastante comunes de los que se cortaron y los que tuvieron sobredosis, respectivamente. La limpieza involucró poco más que envolver todo en plástico y transportarlo todo al lugar indicado para una eliminación adecuada de los desechos biológicos peligrosos, un servicio que Climbro proporcionó por una tarifa razonable. Luego, están las personas que mandaban la discreción al carajo. Me refiero a los que decidieron tragarse una bala porque es rápido e indoloro si lo hacen bien. Les voy a ahorrar los detalles gráficos, solo digamos que, estas escenas tienden a tomar más tiempo para ser completamente limpiadas. En lo que a mí respecta, lo único peor que la imagen de la escena en sí, son las expresiones en los rostros de las parejas o padres que tuvieron la desgracia de descubrir el cuerpo y ver a su ser querido en ese estado. En el momento que ves sus expresiones, te das cuenta de que esas personas nunca volverán a ser las mismas por dentro. Ahora, si todo esto que les estoy contando no les hace reconsiderar sus intereses de iniciar una carrera en el ramo de la limpieza, tal vez lo piensen de nuevo cuando les cuente esta historia. Había trabajado para Climbro aproximadamente un año cuando me llamaron para un trabajo desde muy temprano un día. Mi jefe no me quiso dar detalles, solo me dio la dirección y la indicación de que se trataba de una limpieza profunda del sótano. Además de esto, me dijo que alguien me lo explicaría cuando llegara. Las instrucciones vagas siempre eran una mala señal. Subí todo el equipo necesario a una de las camionetas de Climbro cuadradas y luego salí. La dirección era difícil de encontrar, debía salir de la carretera y tomar una carretera provisional, un sendero, en el bosque ubicado a las afueras de la ciudad. En aquel entonces la navegación satelital estaba en pañales y los celulares con GPS no existían. Después de dar algunas vueltas equivocadas, supe que estaba en el lugar correcto cuando vi a uno de mis compañeros de limpieza, Kurt, esperando en el camino de entrada. No era inusual que los trabajadores fueran llamadas por la compañía a sus casas para ocuparse de un trabajo urgente en su día libre. Kurt era el otro estereotipo de limpiador de Climbro, el fracasado de 40 años. Afortunadamente, era razonablemente confiable y prefería mantenerse sobrio al menos hasta que el trabajo estuviera casi terminado. Estaba fumando un cigarrillo mientras que un hombre en sus 30s vestido de traje, sosteniendo una carpeta, lo llamaba y lo saludaba con entusiasmo. Reconocí al tipo. Se trataba de un agente de bienes raíces que trabajaba para un banco local que a menudo contrataba a Climbro para dejar presentables las casas antes de ponerlas en el mercado. Los encargos de este tipo eran de los peores, a pesar de que rara vez involucraban sangre. En cambio, tuvimos que lidiar con la basura que nos llegaba hasta las rodillas, misma que había sido recolectada por acumuladores desalojados. En otras ocasiones nos veíamos obligados a trabajar sin luces y sin agua corriente en los lugares donde los adictos a las drogas habían arrancado los cables y las tuberías para venderlos por kilo. Incluso había ocasiones en las que nos arriesgábamos a que un expropietario descontento disparara por venganza a cualquier imbécil que estuviera parado en su propiedad, a instancias de ese maldito banco. Casi me sentí aliviado cuando me di cuenta de que este trabajo sería diferente. Hace 6 meses aproximadamente, había salido a la luz que una serie de desapariciones ocurridas en todo el estado habían sido obra de algún psicópata local que estaba usando su sótano como matadero.
Las noticias de la noche habían hecho una cobertura especial acerca de la casa del asesino para presentar durante un par de semanas las actualizaciones sobre la historia. Un tipo normal, les habían dicho sus vecinos a las cámaras. Era muy limpio, dijeron. Yo había trabajado para Climbro por un par de meses en ese momento, y los detalles de la escena me hicieron preguntarme si había aprendido lo suficiente acerca de la limpieza. Lo suficiente como para lograr que las manchas de la escena de un crimen desaparecieran por completo, pero a estas alturas ya era un profesional. Quizás este no sería un trabajo tan difícil después de todo. Y para mi alivio, ya habían encontrado al tipo colgando del techo de su sótano, así que al menos no había posibilidad de ser el próximo afortunado concursante de su juego. La policía había dado un paso agigantado en la investigación cuando un estudiante universitario había logrado escapar de un intento de secuestro. Publicaron un retrato hablado lo suficientemente bueno como para iniciar una persecución en todo el estado. La policía había obtenido algunas pistas en el área, empleados de tiendas de conveniencia cuyas historias estaban respaldadas por las grabaciones de las cámaras de seguridad. Comenzaron a inspeccionar el área, alguien encontró la puerta de entrada abierta y la casa aparentemente vacía. Imagino que comenzaron a mirar por las ventanas hasta que vieron algo que no encajaba. Una vez que se dieron cuenta de que lo habían encontrado, los policías debieron haber pensado que su sospechoso, sabiéndose atrapado y con una soga metafórica al cuello, prefirió colgarse de una soga literal. El agente de bienes raíces se dio la vuelta cuando escuchó que mi camioneta se detenía en el sendero de la entrada y lanzó una mirada de alivio antes de ponerse rojo de nuevo por la ira. Ya me estaba gritando desde antes de que me estacionara entre el Honda Civic de Kurt y un coupé plateado que gritaba, "Soy un idiota autoindulgente". Salí tranquilamente, caminé hacia la parte trasera de la camioneta y comencé a descargar el equipo mientras el sujeto me gritaba por habernos contratado desde hace semanas, acerca de una subasta en 2 días, algo de unas demandas y algo sobre preferir contratar trabajadores estadounidenses blancos en lugar de malditos inmigrantes holgazanes. Llegué tan pronto como me llamaron, señor. Trabajaremos lo más rápido que podamos, señor. Sí, señor. No me pagan lo suficiente para esto, señor. Hubiera preferido decirle vete a la chingada. El pendejo de los bienes raíces nos condujo a mí, a Kurt y a nuestro equipo por los escalones exteriores de la casa, a través de la puerta principal, por un pasillo y hasta la cocina, donde estaba la entrada al sótano. Probó con el pomo, pero por supuesto que la puerta estaba atascada. Me di cuenta de que este tipo en realidad no quería estar aquí, y yo tampoco podía esperar a que se fuera. Estaba a punto de ofrecerme para derribar la puerta cuando Kurt habló. Déjeme ver si puedo abrirlo por usted, señor. Dijo, de la manera en la que solo un hombre servicial y respetuoso podría hacerlo mientras en el fondo sentía el más profundo desprecio posible. El agente pareció extraordinariamente aliviado mientras retrocedía hasta la entrada de la cocina, como si estuviera listo para correr de regreso a su auto. Instintivamente me preparé mentalmente cuando Kurt le dio a la puerta un único y fuerte golpe en el lugar correcto, abriéndola y liberando el olor más horrible que había experimentado en toda mi vida. Me tambaleé hacia atrás, mis ojos estaban llorosos, mi estómago y mi garganta peleaban por la dirección en la que se suponía que debía ir mi desayuno a medio digerir. Lo mantuve adentro y parpadeé para eliminar las lágrimas, cuando escuché a Kurt jadeando por introducir aire fresco a sus pulmones desgastados por el cigarro. Por un momento, envidié sus senos paranasales quemados, ya que parecía apenas aturdido, mientras que yo estaba a punto de desmayarme. Antes de que pudiera recuperarme por completo, escuché a la gente decir que teníamos que terminar a más tardar mañana a las 10 de la mañana, justo a tiempo para que llegaran los encargados de convertir el sótano en una acogedora sala de juegos o alguna frivolidad similar. Y luego, con el rugido propio de 4 cilindros turboalimentados, el idiota desapareció. Kurt y yo nos pusimos nuestras máscaras, lo que ayudó enormemente con el olor. Los filtros de clase industrial purificaron el aire de cualquier espora peligrosa, aunque aún podíamos percibir que una o varias personas habían muerto allí. Bajé los estrechos escalones del sótano y encontré una pequeña cadena colgando del techo.
Le di un tirón y un foco fluorescente, de esos que tardan un poco en encenderse, comenzó a iluminar la habitación. Su débil luz verdosa, combinada con el tenue sol de la mañana que se filtraba a través de una hilera de pequeñas ventanas de 15 centímetros de alto, proporcionaban al sótano de un ambiente bastante ordinario. Después de todo se trataba de un rectángulo de hormigón gris con algunos postes cilíndricos de acero, que sostenían las vigas de arriba. Kurt me pasó torpemente una pesada plataforma con una hilera de lámparas por las escaleras, y la enchufé a un tomacorriente en la pared, proporcionando 2000 vatios de gloriosa iluminación al sótano. Inmediatamente me arrepentí de haberla encendido. Bajo la tenue luz del foco fluorescente, el suelo aparentaba ser gris y estar llena de muebles grises sin forma. Nuestro sol artificial había revelado que, de hecho, estaba parado sobre un charco de sangre seca que recubría casi todo el suelo. Había mesas y herramientas eléctricas alrededor, objetos demasiado grandes como para caber en una bolsa de evidencias. Todos los objetos estaban igualmente cubiertos de lo que solo pude adivinar eran pequeños fragmentos de restos humanos. Una vez más, les ahorraré los detalles. Baste decir que me alegraba tener puesto el traje aislante de cuerpo entero que era necesario usar en este tipo de trabajo. Se necesita mucho tiempo para hacer un desastre tan grande, murmuró Kurt mientras llegaba al final de las escaleras y se giraba lentamente para contemplar la vista. Kurt y yo nos pusimos a trabajar, y después de un rato me acostumbré al olor nocivo que se filtraba a través de mi máscara. Colocamos trapos en el suelo para no dejar un rastro de sangre al salir del sótano. Envolvimos los muebles y herramientas sucias en plástico para transportarlos. Encontramos la puerta que daba al patio trasero, pero estaba cerrada con candado, así que nos rompimos la espalda al subir las cosas por los estrechos escalones de la cocina, luciendo como personal de mudanzas con fobia a los gérmenes, mientras vaciábamos el contenido del sótano en el jardín delantero. El día avanzó y, mientras tomábamos nuestro descanso para almorzar, un camión de residuos de Climbro se detuvo para recoger los grandes objetos biocontaminados. El conductor era un viejo amigo y había recogido otros desechos por nosotros en su camino. Kurt se engulló una rebanada de mortadela y queso americano sobre pan blanco, pero yo no sentía mucho apetito por mi sándwich de pollo. Cuando terminó de comer, Kurt encendió un cigarro Marlboro con su cipo naranja y estaba de un humor sorprendentemente alegre a pesar de que esta era, con mucho, el desastre más desagradable con el que había lidiado. Me contó todo sobre su carrera más que ilustre en la limpieza, tenía una experiencia de 20 años y había trabajado para la mitad de las empresas de toda la región. Pude percibir un tono de nostalgia en su voz. Hacer desaparecer los mayores líos le proporcionó una especie de satisfacción que yo, en ese momento, no podía entender. Nunca había visto a Kurt tan parlanchín, pero me contenté con dejarlo hablar antes de volver a la tarea que teníamos entre manos. Trabajamos duro después de eso con la esperanza de terminar el trabajo sin tener que volver temprano a la mañana siguiente para terminar. Nuestro jefe en Climbro siempre mostraba agradecimiento cuando hacíamos feliz a uno de nuestros clientes de cuello blanco, ya que ofrecían muchos de los trabajos más duros, pero al mismo tiempo de los más lucrativos. Todas las cosas grandes ya se habían ido y las capas de sangre apelmazada comenzaban a rendirse bajo los solventes industriales que habíamos utilizado. Entre la apertura de las ventanas del sótano y la instalación de un enorme ventilador industrial que soplaba desde lo alto de los escalones, logramos despejar la peor parte de los humos. La limpieza es un trabajo sudoroso que implica el uso de capuchas y máscaras. Empezaba a sentirme débil por saltearme el almuerzo, así que decidimos quitarnos el equipo de protección y arriesgarnos a respirar el aire del sótano. El olor ya era completamente tolerable, aunque percibí el ocasional olor a muerte a medida que avanzaba la tarde. El sol se estaba poniendo cuando estábamos por terminar. Gracias a los químicos, los trapeadores y una limpieza profesional, el piso de concreto estaba tan limpio que habrías podido comer sobre él, asumiendo que no tuvieras ni idea de los horribles crímenes que se habían cometido allí. Todo lo que se hubiera ensuciado ya estaba fuera de la propiedad o en la parte trasera de la camioneta. Kurt y yo asentimos con la cabeza por un trabajo bien hecho y luego, justo cuando me volteé para llevar la primera carga de equipo de limpieza por los estrechos escalones del sótano, escuché un golpe seco sobre mi cabeza.
Rompí la bombilla fluorescente con el mango de un trapeador. De la bombilla salió un fino polvo plateado que se deslizaba hacia abajo como la nieve. Trabajando bajo el resplandor de nuestras lámparas industriales, había olvidado por completo que estaba allí. Ahora, como si no hubiera suficientes razones para odiar estas jodidas bombillas fluorescentes, esas malditas cosas tienen mercurio en su interior, este sale despedido como polvo y vapor cuando se rompen. La mayoría de las personas simplemente no le dan importancia y aspiran el polvo y los vidrios rotos sin pensarlo, lo cual es una excelente manera de esparcir el veneno por toda la casa. Pero como profesional de limpieza certificado, tenía la capacitación y el deber de hacer lo correcto en esta situación, incluso si eso me impedía ir a casa por una hora más. Kurt me sonrió, sacudiendo la cabeza mientras se ponía su mascarilla. Es todo tuyo, dijo, tomando la aspiradora y subiéndola por las escaleras. Lo seguí de regreso a la camioneta con un cubo medio vacío de solvente y tomé un rodillo de pelusa pegajoso, una escoba fina, un recogedor y un frasco para desechos químicos peligrosos. Kurt metió el resto del equipo en la camioneta mientras yo cumplía con la delicada misión de salvar al mundo de una milésima de gramo de mercurio. Subir y bajar eran mis partes menos favoritas del trabajo, y aunque era viernes por la noche, no tenía muchos motivos para ir a casa, así que fui muy meticuloso. Me cronometré para terminar justo cuando no quedaba nada más que la hilera de lámparas, y eso era lo único que mantenía a raya la oscuridad ahora que el sol se había ido. Barrí los últimos copos de polvo en el frasco, y luego extendí la mano para desenroscar la base de la bombilla destrozada. Justo a tiempo, recordé tirar de la cadena y apagarla primero. Estaba sellando la tapa del frasco cuando escuché el chasquido del cipo de Kurt. Estaba a punto de regañarlo por querer fumar adentro de la casa de un cliente cuando vi que estaba usando su luz para ver algo en la pared, era algo que había escapado a la luz de nuestras lámparas. Los limpiadores mejor preparados llevaban una linterna con ellos, pero Kurt prefería cargar con el mínimo de herramientas, o simplemente ninguna. Estaba hurgando en algunos muebles antiguos que habían sido testigos de los horrores del sótano y que de alguna manera habían escapado a las manchas. Estaban lo suficientemente limpios como para venderlos a algún depravado coleccionista de objetos de asesinos en serie, lo que significaba que no debíamos tocarlo. Es de mala educación que un limpiador fisgonee en la propiedad de un propietario, pero supongo que al pobre psicópata muerto no le importaría. Parece que la policía no vio esto, dijo Kurt, dejando escapar un divertido silbido mientras miraba un cajón que había abierto, violando la política de Climbro. ¿Qué es? Pregunté, inseguro de querer saber de qué se trataba. Kurt levantó un dedo amputado con su mano enguantada, dándome un vistazo antes de dejarlo caer en una pequeña bolsa para desechos biológicos que ya había sacado de una bolsa en su traje de plástico. Supongo que cuando encuentran al asesino colgando unos metros por encima de una pila de sus propias víctimas, los forenses no pueden llamarlo por teléfono para interrogarlo. Sacudiendo de mi mente la imagen mental del dedo cercenado, llevé el frasco con los fragmentos de vidrios y mercurio a la camioneta, finalmente deposité el frasco en una caja reservada para el material más mortífero de todos. No se me permitía llevar nada más cuando transportaba algo tan peligroso. Dejé a Kurt atrás, pensando que podría sacar el equipo de iluminación cuando terminara de recolectar souvenirs. Se estaba tomando su tiempo y recordé lo difícil que había sido cargar la plataforma cuando me la entregó, así que después de haber estado sentado al interior de la camioneta durante unos minutos, cerré las puertas con seguro, otra política estúpida sobre el tratamiento de desechos químicos peligrosos, y regresé a la casa para ver cómo le iba. Al descender los escalones del sótano por última vez, respiré hondo y aspiré el olor de la victoria. Entonces, como el asesino que regresa para darle un último golpe a su víctima, una ráfaga de viento pútrido me golpeó en la cara. Parpadeé, limpié rápidamente las lágrimas de mis ojos para ver una extraña sombra en la pared. Era la sombra de una figura alta y esbelta, su torso extendido hacia el techo y sus piernas extendidas por el piso, toda la forma balanceándose de manera antinatural. Todavía me estaba recuperando de la inesperada bocanada de aire nocivo, misma que se fue aclarado por la corriente de aire helado que ventiló la sala de concreto. Mi pulso se aceleró cuando mi mirada recorrió el espacio, buscando algún intruso, pero no vi nada allí.
En cambio, vi un guante de nitrilo colocado sobre una de las bombillas de la plataforma de iluminación, además de 2 dedos sobre una viga, y una leve brisa de aire. El guante estaba empezando a derretirse con el calor de las lámparas, así que lo tiré antes de que se pegara al marco de metal. Una mancha roja en la palma del guante resultó ser un mensaje. Gracias, decía. Kurt, ¿qué te pasa? Grité. Los limpiadores se hacían bromas entre ellos todo el tiempo durante el trabajo, pero esto había cruzado varias líneas. Escudriñé las sombras de nuevo, esperando verlo conteniendo sus carcajadas, pero estaba solo. Entonces noté que el aire que había ventilado el olor pútrido provenía de la puerta que daba al patio trasero. ¿Cómo la abriste? Pregunté a la habitación vacía, pero no recibí respuesta. Vamos, amigo, ya basta, me quejé, esperando que Kurt regresara para ayudarme. Después de unos segundos de silencio, saqué mi pequeña linterna y desconecté las lámparas, dejándome de pie en una oscuridad casi total. Sostuve la linterna con mis dientes mientras levantaba la plataforma de iluminación con ambas manos, preguntándome cómo iba a llevar este monstruo hasta la camioneta sin iluminación y sin otro par de manos. No le tenía exactamente miedo a la oscuridad, pero me sentía un poco vulnerable al intentar transportar esa plataforma a través de la escena de un crimen con muy poca iluminación. En ese momento, mi imaginación, o tal vez fue mi estómago vacío, escuché un ruido espeluznante que me hizo girar hacia un rayo de luz de luna. Por suerte, sacar el equipo de iluminación a través de la amplia puerta trasera de la casa fue más fácil que empujarlo por la escalera de la cocina. Con el trabajo hecho y sin otras luces en el sótano, pensé que no tenía sentido volver a entrar. Cerré la puerta de golpe y arrastré las lámparas hasta el frente de la casa, justo a tiempo para ver al Honda Civic de Kurt retrocediendo por el camino de entrada, girando y desapareciendo en la noche. Había pasado nuestra hora de salida habitual de Climbro, y mi meticuloso procedimiento de limpieza del mercurio probablemente lo había hecho llegar tarde a su cita con la botella, pero lo maldije por irse así. De repente me sentí muy solo cuando subí los escalones de la entrada una última vez, cerré la puerta principal y metí la llave en la caja de seguridad que colgaba del pomo de la puerta. No había luces exteriores encendidas y los alrededores eran muy oscuros. Al encontrarme completamente solo, mi imaginación proporcionó una banda sonora más espeluznante, y en un segundo ya estaba de vuelta en la camioneta, dando marcha atrás en el camino con una velocidad peligrosa. Dado que me había dejado así, casi me alegré cuando Kurt no se presentó para un trabajo de limpieza de incendios un par de días después. En lugar de eso, la oficina llamó a una linda chica que era nueva en el ramo de la limpieza, y yo estaba feliz de enseñarle lo básico. Ahora, no es inusual trabajar con un montón de limpiadores diferentes en el transcurso de un mes, pero después de unas semanas me di cuenta de que no había visto a Kurt desde ese trabajo en el sótano. Apenas parecía asqueado por eso, por lo que no tenía sentido que hubiera renunciado, como había visto hacer a tantos novatos en su primera limpieza de la escena de un suicidio. Por lo general, si abandona el trabajo por un encargo muy desagradable, lo hace antes de comenzar, no después de haber terminado. Empecé a preguntarme si Kurt había parecido demasiado feliz con esa limpieza en particular. Se había emocionado como un niño con ese dedo que encontró y, ahora que lo pienso, no podría haberlo tirado con los otros desechos biológicos en la camioneta porque yo tenía las llaves. Ese fenómeno se lo quedó, incluso podría haberlo usado para escribir ese mensaje en su guante. Empecé a darme cuenta de que, o había sido testigo del nacimiento de un nuevo psicópata, o había sido el único invitado a su fiesta de jubilación. Su rostro de 40 y tantos años de agotamiento tenía un leve parecido con ese boceto policial. ¿Y si el tipo que encontraron colgado no era el verdadero asesino? ¿Y si era una víctima más? Mi sospecha creció cuando un par de meses después, unos detectives vinieron a visitarme para hacerme unas preguntas sobre Kurt. Al parecer estaba siendo investigado por haber cometido fraude. Dijeron que había retirado todo el dinero de su cuenta bancaria un día después de la limpieza en esa casa. También dijeron que había comprado todas las joyas fáciles de empeñar que pudo con sus tarjetas de crédito, que había abandonado su auto en un parque al otro lado del estado y que casualmente Kurt no tenía amigos o familiares cercanos a los que pudieran interrogar. Kurt no parecía tener mucho dinero, detective.
Kurt no solía usar cadenas de oro, detective. No tengo idea de hacia dónde se dirige, detective. Quizás Kurt es un asesino en serie, no dije esto último, solo lo pensé. La casa estuvo a la venta varios meses después de eso, hubo varias subastas y recorridos al interior de la casa, pero, gracias a mis esfuerzos, se terminó vendiendo a una familia que necesitaba espacio para todos sus hijos, y no podía pagar una casa con un recuento de 0 cadáveres en un buen distrito escolar. Supongo que la casa no estaba embrujada porque se terminaron quedando con ella. Y yo seguí con mi trabajo. Trabajé un par de años más para Climbro, hasta que se vieron envueltos en un escándalo provocado por un pequeño grupo de trabajadores, al parecer cometían pequeños robos en las casas que debían limpiar. El dinero que obtenían de los robos sirvió para financiar un laboratorio de drogas. La investigación de la policía fue lo suficientemente lenta como para que todos en la región conocieran a por lo menos una familia que había perdido cosas después de una limpieza de los ladrones de Climbro. Las llamadas disminuyeron drásticamente y los recortes de personal iniciaron. En lugar de esperar a que me despidieran, siendo el trabajador más experimentado en ese momento, usé lo que había aprendido en las clases de negocios en el colegio comunitario para abrir mi propia compañía de limpieza. Con el paso del tiempo construí una reputación sólida, haciendo el mismo trabajo de siempre. Tuve que dedicarle muchas horas y seguir limpiando, aún faltaba mucho para tener ingresos significativos, y no podía sentarme en una oficina todavía, pero al menos me autopagaba más de $9 la hora por mis servicios. De hecho, me empezó a gustar el trabajo. Me gustaba ver cómo el peor día de alguien era recogido por mi aspiradora o se iba por el desagüe. Los encargos aumentaron, la ciudad creció y los bosques fueron talados para construir nuevas viviendas y oficinas corporativas. Todo el asunto de Kurt quedó arrumbado en lo más profundo de mi memoria, el caso nunca se resolvió. Se quedó como otra leyenda de la localidad. O eso es lo que había creído durante las últimas 2 décadas. Hace unas semanas, estaba en mi oficina cuando recibí una llamada extraña, de esas en las que el propietario no quiere dar ningún detalle por teléfono, solo la dirección. Una persona que da pocos detalles siempre es una mala señal. Reconocí la dirección y decidí verlo por mí mismo antes de darle este trabajo a uno de los jóvenes de 20 años que había dejado los estudios o a uno de los cuarentones. Era la misma casa donde había trabajado por última vez junto a Kurt, y después de 2 décadas trabajando en la región, la encontré con bastante facilidad, ni siquiera tuve que consultar a mi celular con Google Maps. El vecindario había crecido a su alrededor, y con las nuevas ventanas y su nueva capa de pintura, nunca habrías imaginado que en otros tiempos fue el matadero de un asesino en serie. El propietario actual era el hijo mayor de la pareja que había comprado la casa años atrás. Ahora tenía unos 30 años y vivía allí con sus propios hijos. La mayoría de la gente había olvidado lo que había sucedido allí, los antecedentes del lugar no eran el problema fue el descubrimiento que sin duda refrescaría los recuerdos de la gente si este salía a la luz. No tenía tanto dinero como para deshacerse de la casa y mudarse, pero tampoco quería hacer nada que pudiera causar problemas a sus hijos en la escuela, y tampoco quería que sus hijos descubrieran que habían crecido en la que una vez fue la casa de un psicópata depravado. Básicamente, estaba haciendo una limpieza en el sótano un día, hurgando entre algunos muebles viejos que habían estado allí tanto tiempo como él, pensando que podría convertirlo en una acogedora sala de juegos o algo así. Quitó un armario de su lugar y reveló una puerta de acero detrás de él, asegurada con un candado. Con una sana curiosidad y un par de cortadores de pernos, la abrió sin detenerse a considerar el oscuro pasado del sótano hasta que fue demasiado tarde. Un vistazo rápido fue suficiente para enviarlo corriendo a llamar a la policía. La policía encontró una fosa común allí, sellada herméticamente durante más de 1 década. A estas alturas, el forense había retirado todos los cuerpos, los detectives habían hecho sus preguntas al propietario estupefacto, así como a sus padres, hermanos y esposa, y el equipo forense había sacado un montón de pruebas. Las esporas de moho y los patrones de descomposición indicaban que la pequeña habitación había sido sellada desde antes que la familia se mudara. Obviamente se trataban de las víctimas no localizadas del asesino.
Nadie quería enfrentarse a la vergüenza de haber pasado por alto todo esto la primera vez. Sin embargo, había dos cosas divertidas al respecto. Claro, si es que el sentido del humor de todos ustedes puede soportar una pila de cadáveres sepultados bajo los cimientos de una casa llena de niños sonrientes y perros amistosos. La mayoría de las personas habían sido arrojadas aquí una vez que ya habían muerto, pero el cuerpo que estaba en la cima del montículo había sido golpeado en la cabeza y la puerta fue sellada por dentro. Esta persona terminó muriendo asfixiada por el olor de la pila de cadáveres en descomposición, un destino seguramente peor que la muerte, seguido de la muerte. Y lo que es aún más extraño, al interior de la bóveda había un balde vacío de raciones de emergencia que alguna vez tuvo suficiente comida empaquetada como para mantener viva a una persona durante casi medio año. El dueño de la casa me llevó al sótano donde un olor penetrante despertó algunos recuerdos enterrados en el fondo de mi mente. Se dice que el sentido del olfato tiene una línea directa con la memoria, y este hedor me obligó a recordar el día entero que pasé aquí limpiando los destrozos de un asesino en serie. Bajo el débil resplandor azulado de la bombilla LED que alumbraba el sótano, el propietario señaló el armario junto a la pared, y mi memoria la reconoció al instante. Estaba a unos pocos metros a la izquierda de donde había estado cuando Kurt y yo limpiamos este lugar. En su antigua ubicación, había una puerta de acero, entreabierta y despedía el hedor del mismísimo infierno. Oh Dios, olvidé lo mal que olía aquí abajo, dijo el dueño de la casa, retirándose a la cocina y dejándome solo al pie de los escalones. Una larga carrera de vapores de solventes y limpiezas suicidas me había dejado razonablemente inmune a los efectos de los peores olores, pero estuve a punto de seguirlo. Dios, desearía haberlo seguido y haber llamado a Bryden, o quizá a Malik para hacer mi trabajo sucio, pero la curiosidad se apoderó de mí. Saqué mi linterna de su lugar en mi cinturón de herramientas, la sostuve como un arma contra yo no sé qué putas, y caminé hacia esa puerta de acero. Primero revisé el guardarropa, dejando lo peor para el final. En mi mente se asomó la imagen de Kurt, sacando un dedo amputado de uno de los cajones con su mano enguantada, iluminada por el brillo parpadeante de un encendedor en su otra mano. El armario parecía pesado, y probablemente habría sido necesario un equipo de 3 hombres para levantarlo y moverlo. Entonces, y solo entonces, vino a mi mente una obviedad que no había reflexionado en su momento. Me di cuenta de que no hubo polvo que limpiar, supuestamente la casa había estado desocupada durante 6 meses. Le di un codazo al armario, y estaba claro. El armario tenía ruedas ocultas para que se pudiera deslizar fácilmente, y como ya no estaba al ras de la pared, incluso pude ver una pequeña manija atornillada en su parte posterior. Dirigí mi atención ahora a la puerta de acero. En la esquina, había una mancha marrón, que reconocí como sangre seca. Como si alguien la hubiera golpeado, o hubiera sido golpeado por ella, muy fuerte. Una mancha, del tamaño de la yema de un dedo, se había marcado en la sangre cuando estaba fresca, pero no se había hecho ningún intento real por limpiarlo. Inhalé profundamente por la boca, saboreando ese hedor familiar, contuve la respiración y luego tiré de la manija. Su interior era tal como lo había imaginado. Un montón de sangre apelmazada, coagulada y en descomposición, y pequeños trozos de escombros indescriptibles, cubriendo las paredes de piedra y el piso de la bóveda, pero nada demasiado impactante para mí después de tantos trabajos. Me incliné con mi linterna y miré más de cerca, seguro de que había algo que encontrar, algo que entender. Las manchas marrones en las paredes podrían haber sido los intentos de alguien por escribir algo que ahora era ilegible o el resultado de los intentos fallidos de alguien que quería mover las piedras. Alguien había pasado sus últimos momentos despierto y vivo aquí. Era la nota final de la sinfonía de un loco, y eso era todo lo que quería saber. Dejé escapar el aliento con un suspiro y comencé a retroceder, y fue entonces cuando mis 1000 lúmenes de mi linterna captaron algo que llamó mi atención. Enfoqué mi rayo sobre la cosa, tomándome un momento para procesar la forma rectangular de bordes suaves y reconocerlo por lo que era. Era un encendedor Zippo naranja, su tapa estaba chamuscada por el hollín que la había quemado hasta que se quedó sin combustible.